obstetricia crítica, emergencias durante el trabajo de parto y parto, epidemia de cesáreas, cómo disminuir la prematurez. Este evento parte de una unión de 3 entidades de las que nos enorgullecemos: la Escuela Preis, la Fundación Profesora Boto y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Welcome everyone. This is the first session of the international. El doctor está diciendo lo mismo que dijo ya en español. Delivery and Epidemic of C-sections. La Escuela Price, que inspira este evento, ha sido fundada en el año 2012 en Italia. Está inspirada en los valores de la cultura científica, ética y bioética de las ciencias de la vida. Persigue la meta de promover y estimular los ideales fundamentales de la medicina materno-fetal en toda su extensión, en el periodo preconcepcional, reproductivo, salud materna y fetal, para promover la cultura global de salud de la madre, el feto y el neonato, entendidas como el logro del máximo nivel de bienestar mental, físico y social, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En nombre de la Escuela Preis, el profesor Dr. Di Lorenzo va a darnos unas palabras de inauguración. Profesor Di Lorenzo. Ok. Buenos días, muchas gracias. Thank you very much. I have Tengo algunas diapositivas que me gustaría mostrar para presentar. Por favor, si podemos mostrar mis diapositivas para introducir el concepto de esta escuela, que ahora está vinculada a la Argentina a través de la Fundación Boto y la Universidad de Buenos Aires. Esta escuela, como ven acá, hay un bebé y este es el logo del Instituto de Florencia, donde yo fundé esta escuela. Esto acá menciono los valores de esta escuela fundada en 2012 y acá vemos las diferentes sociedades de la fundación y organismos alrededor del mundo que dan apoyo a esta escuela con respecto a cursos en Florencia principalmente y en otros lugares también. El comité de la escuela está conducido por 10 expertos internacionales en el campo de la medicina materno-fetal, algunos nombres muy conocidos por ustedes, y lo conduce el presidente, que es el director científico de uno de los hospitales pediátricos más importantes de Europa. Esto es lo que empezamos a organizar y, como pueden ver, en el año 2019 tenemos unos 2 cursos por mes, ya sea en Italia o en otros lugares, con una media de 300 asistentes. En cada curso solo pueden entrar 30 asistentes, pero hay muchos expertos nacionales involucrados. También van a encontrar esto en el sitio web si quieren saber un poquito más sobre esto. Estos son los otros lugares donde se han organizado cursos. Como ven, está en la Universidad de Buenos Aires también. Y les muestro también este sitio en Florencia que se llama el Instituto de los Inocentes o degli Innocenti, fundado en el siglo XV durante los reinos de los Medici, y la compañía de seda de Florencia, que estaba en esa época era floreciente, para crear no solamente un orfanato, sino también un hospital que se creó para niños y también una escuela de niños dedicada también al hecho de que, bueno, no muchos niños podían ser adoptados por familias en esa época, entonces eran mantenidos en esas instituciones. Este fue el instituto que fue construido por el mismo arquitecto que construyó la cúpula, el domo de Florencia. Es un trabajo magnífico y acá tenemos el frente del instituto. Fíjense en todos estas cerámicas por Luca de la Robbia y que describen estos niños en colores de rosa
y en las niñas en celeste, como ese es parte de nuestro logo, como les mostré antes. Después les cuento la historia. Y acá tenemos, miren, la niña en azul. Uno se puede preguntar por qué el color de la niña es celeste y hoy en día es al revés, es rosa. Bueno, en esa época era celeste. Y los varones, en este momento lo vamos a ver que están en rojo, en cambio hoy es al revés, ¿no? En el pasado eran rosa o rojo. Después les voy a contar las anécdotas, pero acá tenemos el museo que tenemos y hay unas obras maestras del Renacimiento, se puede visitar, si pueden ir a verlos van a ver y acá es la Anunciación de Lucas de la Robbia, que es una obra de arte en cerámica que tenemos. Y acá tenemos el patio principal, donde se hacen incluso algunos eventos sociales, y también nosotros empezamos hace unos años lo que es la Academia Price, que en realidad es una especie de sesiones de alta calidad que nosotros pedimos que se lleven a cabo en distintos lugares del mundo, como por ejemplo lo hicimos con Figo el año pasado. Y finalmente, en los últimos 2 años empezamos con el diploma que comenzó en 2017. Es el diploma de excelencia y se otorga a distintos expertos en medicina materno-fetal en el mundo, y acá esto se entregó en 2017. En 2019 lo vamos a revelar al final del año. No tengo todavía los nombres de los ganadores de este año de 2019, pero habitualmente se sabe esto unos meses después. Esta es entonces más o menos la historia de la Escuela Price. Si se les interesa les puedo contar un poco por qué las niñas estaban en azul en la época medieval y hasta hace poco, y después empezaron a hacer rosas como sabemos ahora, y al revés, los niños se describían en rosa y se volvieron azules. Es muy interesante esto. En las épocas antiguas, al menos en Europa, las niñas siempre se caracterizaban por el color de la Madonna, y la combinación, el color azul es una combinación de la Madonna, que es azul, y del cielo, que es blanco, y los varones caracterizados por el rojo, que es el color de la fuerza, y blanco también de los cielos. Así se volvió la mezcla rosa, y así quedaron los colores durante muchos años. ¿Y qué pasó que ahora se dio vuelta? Bueno, porque al comienzo del siglo pasado un hombre llamado Olivas introdujo el tema de los genes de los blue jeans, y los blue jeans eran azules. Entonces, de pronto el color de los varones se empezó a caracterizar como azul, y así fue cambiando la cosa y se dio vuelta, y entonces quedaron las nenas en rosa y los varones en celeste, un poco por los blue jeans. Entonces, por eso todos los colores que vieron ustedes son azules para las niñas y rosa para los varones. Esa es la historia. Entonces, me enorgullece decir que hemos establecido una relación con la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, y esperemos que podamos venir pronto aquí nuevamente para hacer cursos como el que vamos a tener hoy, y estoy muy orgulloso de que la profesora Boto pudo intervenir y participar para lograr esto, y este concepto creo que es algo muy interesante. Por supuesto que también agradecer a nuestros patrocinantes que son capaces de ayudarnos para realizar estas mejores actividades. Espero que disfruten el día de hoy y de mañana. La parte científica, también tenemos oradores muy distinguidos, internacionales, y tenemos también expertos locales muy conocidos, así que me imagino que esta combinación va a ser excelente para poder tener discusiones muy útiles en algunos temas que son sumamente controvertidos. Muchas gracias entonces, y espero que disfrutemos el día. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lorenzo. Estamos comenzando este simposio en la Aula Magna de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es una institución pública de educación superior creada formalmente en 1822 y abocada a la enseñanza de las ciencias médicas. Su tarea la lleva a cabo desde una perspectiva crítica
que busca preparar profesionales capacitados para responder a las diversas y cambiantes necesidades del país. Tratándose de un organismo estatal y en función de su pertenencia a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina procura guardar relaciones de solidaridad con la comunidad en la cual forma parte y ser un instrumento de mejoramiento social al servicio de la nación y de los ideales de la humanidad. En nombre de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Medicina nos va a dar unas palabras el profesor Tati, jefe de servicio, jefe de departamento de ginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Profesor Tati. Buenos días a todos. Ante todo, agradecerles a todos la presencia dentro del marco de esta Facultad de Medicina, que se siente muy honrada por su presencia. En segundo término, agradecer a los invitados extranjeros por haber venido tan lejos. En tercer término, agradecerle a la profesora Bota, una líder en este campo, el haber hecho semejante esfuerzo para esta organización en esta época del año y lo que ello implica, hay que dárselo. Así que esta facultad pide un aplauso para la profesora Bota en este momento. En segundo término, decir que en nombre del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Clínicas, que es el hospital de la Universidad de Buenos Aires, es el único del cual puedo hablar, expresarles que la motivación de cada uno de ustedes y la educación de nuestros alumnos, creando el futuro permanentemente, es nuestra consigna en este momento, y por eso es que estamos hoy acá. Simplemente me voy a referir en inglés a nuestros invitados extranjeros un minuto. For our invited speakers, thank you for coming so far. Argentina is so far for all over the world, but so close to our invited speakers during his stage and afterwards, because the globalization is coming, and thinking in the future is our thoughts today and for tomorrow. Thank you. Muchas gracias, profesor Tati. Este evento fue logrado gracias a una conjunción de tres elementos que fueron importantes. La Facultad de Medicina, que nos ha prestado el lugar, la Escuela Praise, que es la que ha conseguido los distinguidos oradores que van a estar con nosotros estos días, y la Fundación Voto. La Fundación Voto se ha fundado en el año 2012 y tiene una misión, y la voy a leer en inglés para nuestros invitados extranjeros. The mission of the Voto Foundation. La misión de nuestra fundación es prevenir, promover y proteger la salud de mujeres y niños a través de la investigación científica, a través de la asistencia, el entrenamiento de los profesionales que van a tratar a futuro estos pacientes. Y proteger la salud de la mujer y el niño a través de la investigación científica, la docencia continua y la asistencia a cargo de un equipo calificado de profesionales habilitados a tal efecto que atenderá a aquellos sectores socialmente desprotegidos que requieran diagnóstico y tratamiento. Esta fundación surgió a posteriori de la fundación del profesor Margulis, nuestro maestro y pionero en salud perinatal a nivel mundial, profesor Miguel Margulis, para quien pido un aplauso. Para cerrar ahora esta inauguración, nos va a dirigir la palabra la profesora Boto y damos por comenzado el simposio. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos acá, les agradezco la presencia de todos. Esto, por supuesto, es un gran esfuerzo de la Escuela Praise, que ha firmado una colaboración junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Fundación Voto para poder llevar adelante tareas formativas, docentes y también el intercambio entre médicos y profesores de la Fundación desde la Facultad de Medicina hacia la Escuela Praise y viceversa. Esto luego lo podemos llegar a emplear a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de esta facultad, que tengo el honor de llevar ese cargo aquí, y además de ser realmente muy, pero muy orgullosa de pertenecer a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, para quienes no saben, está en el ranking mundial en el número 78 de las universidades, y hay más de 26.000 universidades en el mundo, por lo cual debemos estar más que orgullosos de nuestra universidad
y trabajar y tratar de aumentar lo que es docencia e investigación en nuestra universidad. Mis últimas palabras son para agradecer fundamentalmente a quienes colaboraron para que este evento científico fuera posible. Todas las empresas comerciales desde ya que están afuera en su exposición y que nos ven proyectadas permanentemente aquí, los apoyos que nos dieron las facultades y todas las sociedades científicas y también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que este evento fuera posible y para quienes estuvieron a cargo de la organización del programa científico, a quien tenemos al profesor asociado de la Facultad de Medicina, el profesor Jorge Orti, que lo tenemos aquí, también pido un aplauso para ellos, ¿está? Y el profesor Palacio Jaraquemada, que tuvo que salir un instante porque cumpliendo con sus funciones de profesor, está tomando examen final en la cátedra de anatomía. Bueno, luego vamos a disfrutar también de sus presentaciones. Y, lógicamente, para quienes acompañaron a todo esto, el doctor Nicolás Basanta, sentadito ahí en la primera fila, la doctora Mónica González Alcántara, el profesor Latino, la profesora Grant, todos aquellos que estuvieron, Geraldine Boto, por supuesto, y todos los miembros de la Fundación Botoc y la gente que está en la Secretaría, todos tratando de colaborar fuertemente con este simposio curso, porque quiero que sepan que quien se lleve un certificado lo podrá presentar como curso, porque van a estar las firmas de la Escuela Preis, que lo presenta como curso del decano de la Facultad de Medicina y, por supuesto, de mío por la organización. Agradeciendo a Cintia y todo el grupo de Vedra, que es la organizadora, que tenemos allí paradita, organizadora del evento desde el punto de vista de todo lo que significa el ponerlo en marcha, la gente que está en Secretaría y todos aquellos que de alguna manera lo hicieron posible, y fundamentalmente la Secretaría de Hacienda de esta Facultad de Medicina, que ahí tenemos al profesor también, Carlos Botas, sentadito atrás, que nos da el apoyo de habernos dado todas estas aulas y todas las instalaciones de la facultad en forma totalmente honoraria para que ustedes puedan disfrutar de estas jornadas. Nada más, no quiero ocupar más el tiempo, quiero que empiecen a disfrutar y participar activamente de todas las presentaciones. A todos nuestros invitados, que las van a ir viendo y presentando uno a uno, el profesor Draicot, el profesor Piet, el profesor Vice, el profesor Fonseca, el profesor Fecina y todos aquellos que están con nosotros, y también el gusto de tener al presidente de la Federación, amigo y profesor Dorati, que lo tenemos presentadito en la primera fila. Gracias a todos por estar y ya vamos a empezar con nuestra tarea. Muchas gracias. Así damos comienzo de la primera sesión, ¿no? Simposio Internacional de Obstetricia Crítica, Emergencias durante el trabajo de parto y parto, epidemia de cesáreas y cómo disminuir la prematuridad. Primera sesión. La presidenta de la primera sesión. Lisa, you are the president of the first session. Okay. Just coming here. La secretaria que tenemos aquí, ellos van a hacer la presentación de los disertantes de la... The speakers of the first session will be introduced. Good morning, everyone. Buenos días a todos y pido disculpas porque voy a hablar en inglés, que mi español no anda tan bien. Bueno, puedo decir algunas cosas en español, pero muy poquito. Vamos a hablar de las cesáreas, demasiadas cesáreas con riesgos para las mujeres y también para los niños. ¿Y cómo se pueden reducir esta cantidad? Bueno, ¿quién es nuestro primer orador? A ver. I'm the first speaker. Parece que soy yo el primer orador, dice. Bueno. We are
escuchamos porque no tengo micrófono, pero bueno. Espero que todavía me caiga bien después de la presentación, porque esto de lo que voy a hablar es del exceso en la cantidad de cesáreas. Acá podemos ver la tendencia mundial en la cantidad de cesáreas. No tengo puntero, dice. Bueno, podemos ver cómo ha habido una tendencia creciente, que pasamos de 7% en el 90 a 21% hoy en día. Y esto es un incremento del triple en la cantidad de cesáreas. Si miramos arriba, los campeones son ustedes. América del Sur. Bueno, la mayor incidencia de cesáreas. Pareciera que ha habido inflación, como la inflación del peso, dice. Bueno, acá vemos en Norteamérica y Australia, en verde tenemos a Europa y acá el promedio mundial. Acá África, pero esto es la África subsahariana y esto el norte de África. Miren lo que pasa en el norte de África, pasaron de 4% hasta 30%. Y por ejemplo en Egipto la tasa de cesáreas hace 10 años era 10% y ahora es 50%. Realmente, ¿nos parece que esto es una mejoría en los desenlaces? Entonces, acá tenemos una serie en el Lancet sobre cesáreas y se llama la epidemiología global, con los efectos de corto y largo plazo de la cesárea sobre la salud de niños y madres y la necesidad de disminuir esto. Todo esto publicado hace un año. Y acá este trabajo de opinión de la FIGO, la organización de FIGO, cómo detener esta epidemia de cesáreas. Y todo empezó probablemente alrededor de los 70, cuando empezaron a aumentar. Y en ese momento, hasta los 70 era más o menos del 5% de la tasa, pero empezó a aumentar y aumentar. Al comienzo probablemente estaba el emisario fetal, que resultó en la duplicación de la incidencia de cesáreas en un periodo relativamente breve de tiempo. Y un poco después, alrededor más o menos por acá, los médicos se dieron cuenta que era fácil hacer una cesárea durante el día. Por los medios. Esto hay que reconocerlo. Miremos entonces miren los diapositivas. Después tenemos un aumento que vemos aquí arriba en los de ingresos medios y después parece estabilizarse en los países más ricos. Si miramos acá arriba, veremos a Sudamérica. No veo al que Estados Unidos y Alemania, el doble.
Entonces, incluso entre países ricos hay gran diferencia respecto de la incidencia de cesáreas. Acá tenemos la frontera entre Alemania y los Países Bajos. Cuando nuestras mujeres embarazadas quieren ir a Alemania, les digo, no salga del auto y váyase rápido del país, de acá, porque si no, el riesgo que tendrán una cesárea va a ser el doble. ¿Y ustedes piensan que las mujeres en Alemania son distintas que las mujeres en Holanda? No, para nada. Pero el sistema médico es completamente distinto, favoreciendo la realización de cesáreas del otro lado de la frontera, o sea, en Alemania. Ahora, vamos a ver qué pasa en la República Checa. Hay 12 centros perinatales en la República Checa en un periodo de 7 años y este fue uno de los centros, el que vemos en verde, con muy baja tasa. Y miren acá otro centro que es el doble. Similarmente, con respecto a los resultados materno-fetales, pero en cambio hay una gran diferencia en la tasa de cesáreas. ¿Qué tendríamos que sacar como conclusión de todo esto? Que la incidencia de cesáreas no tiene nada que ver con lo que es la medicina basada en evidencia, que tiene más que ver con el ingreso para el hospital y para el médico, la posibilidad de tener los partos de día, la pérdida de capacidades de los médicos en asistir a un parto vaginal complejo y también los pedidos de las madres y los temas médicos legales. Aumento entonces directo en la morbilidad materna, complicaciones en ulteriores embarazos, una morbilidad neonatal debido a lo que son partos prematuros y también en la descendencia enfermedades metabólicas y autoinmunes, todas consecuencias de esta epidemia de cesáreas. Y en realidad no hay evidencia de que los resultados o outcomes sean mejores para las madres o los bebés cuando las tasas de cesáreas exceden 10 a 15%. Esto es la afirmación que hizo la OMS en 2015, donde dice que a nivel poblacional las tasas de cesárea mayor de 10% no están asociadas con reducción en las tasas de mortalidad materno-fetales. Si no le creen a la OMS, bueno, pueden mirar, si no, también esta otra publicación de Molina en el JAMA, donde calcularon alrededor de un 19% sería una tasa óptima de cesárea. Entonces, digamos que, bueno, 20%, pero no hay evidencia de que las tasas mayores que estas mejoren los desenlaces. Acá miremos en el Lancet de esta publicación 2010, China ya tenía 45%, Vietnam 35%, ahora ya tiene 45%. Y en algunos países eran principalmente indicaciones intraparto, en China más anteparto, preparto. En todos los países hay un poquito de diferencias y si miramos estos países para lo que son las cesáreas selectivas, o sea, cuando no hay motivo médico, podrían calcular que la cesárea preparto sin ninguna indicación ha aumentado 3 veces genera un aumento de 3 veces en los resultados intraparto, en las complicaciones intraparto y un 14 veces más impacto directo en lo que son los resultados maternos. Si miramos qué pasa en África, muy peligroso. Un estudio grande de los Estados Unidos, y acá vemos de dónde se hizo el seguimiento de las cesáreas, en donde el riesgo en otros lados era un aumento al doble, pero si miran en África, en la histerectomía, internaciones no planificadas, mortalidad materna, un aumento de 14 veces en la mortalidad materna. O sea, porque es muy tarde, porque la infraestructura es inadecuada y porque los trabajadores de salud muchas veces son inexpertos. Esto en el Lancet en mayo de este año muestra que las muertes maternas relacionadas con cesáreas muestra que en países de altos ingresos 8 por 100.000 y en las de bajos ingresos 8 por 1.000. O sea, que son los mayores asesinos a la hemorragia postparto y las complicaciones anestésicas. Entonces, ¿cuáles son las cesáreas más peligrosas? Esta misma publicación muestra que la cesárea electiva versus emergencia, y esto es muy importante, cesárea en primer estadio versus segundo, 5 veces más muertes maternas, mucho más peligroso que la de primer estadio, o sea que hay que prevenir las cesáreas
en segundo estadio. En África hacen muchas cesáreas, pero se olvidan que está el tema de los partos vaginales. Un colega mío reintrodujo la extracción con vacuum, y entonces pueden ver que si comparas acá, no hay mortalidad materna comparado con 5 cuando se hace cesárea, y la morbilidad lo mismo severa, miren la comparación, y las muertes fetales también 6 veces más. Por favor, usen la instrumentación para los partos vaginales. Cuando miramos las prácticas ulteriores sin cesárea, vemos que hay mayor histerectomía y mayor placenta increta, y miren las tasas comparadas, 1 en 500, y casi 1 de cada 10 van a tener una placenta increta en un embarazo ulterior. También ruptura uterina, 0,4 a 1% de embarazos ulteriores con una muerte perinatal en caso de ruptura de alrededor de 10%. O sea que perdemos acá bebés que podríamos haber salvado. Y el aumento en la infertilidad, y también algo muy importante, un aumento en lo que es el parto prematuro espontáneo cuando hubo una cesárea previa. Y estas son las consecuencias de todas estas cesáreas que estamos haciendo. Más cesáreas. ¿Qué pasa con los resultados? Hubo un estudio de Canadá que muestra los partos en pelviana, y ahora hay muchas dudas con respecto a este estudio controlado. Miren, en mi país, en los Países Bajos, tenemos 50% de las representaciones pelvianas fueron a parto vaginal y el otro 50% cesárea. Miren la línea roja. Y acá una publicación del estudio Turnbridge, y donde pueden ver que la tasa de cesáreas en pelviana también ha aumentado a 80%. Pudimos estudiar qué era lo que pasaba antes y lo que pasó luego. Y ahora lo que hacemos es que hacemos 2.000 cesáreas adicionales, y es probable que salvemos la vida de 11 bebés. Pero si la mitad de estas mujeres tuvieran un embarazo ulterior que resultara en 10 rupturas uterinas, y entonces ya habría una muerte perinatal. Entonces quedaríamos con una ruptura uterina por cada bebé que salvamos, comillas. Pero si ahora miramos la incidencia de lo que es la placenta increta y las mujeres que mueren por esa causa, podríamos calcular que habría una muerte materna por cada 80 bebés salvados. Y hoy en día pensamos que sería más o menos una muerte materna por 20 a 40 bebés salvados. Esto indica que el progreso en la obstetricia es más difícil de lograr de lo que muchos creímos previamente. Los estudios randomizados debían hacer cesárea, pero entonces no nos dimos cuenta qué pasa con las consecuencias de largo plazo. En el mundo real, las cosas son un poco diferentes a veces de lo que uno piensa a primera vista, ¿no? Fíjense. Pero en el interín muchos médicos han perdido sus habilidades para poder hacer un parto vaginal en pelviana o un gemelar, y entonces a veces hacen la cesárea muy temprano, antes de las 39 semanas, que esto resulta en un aumento en problemas respiratorios en los neonatos. En los Estados Unidos, la cesárea electiva repetida, 36% de estas se hicieron antes de la semana 39 de gestación. Esto es criminal. Estos médicos hay que mandarlos a la cárcel. No hay ningún motivo, si está todo bien, ¿por qué hacer una cesárea antes de la semana 39? Incluso están de acuerdo en el ACOG no hacer una cesárea electiva antes de la semana 39, salvo que haya documentación de que ya hay buena madurez pulmonar. Los efectos de la cesárea sobre los resultados en respuesta inmune. Hay un 20% de aumento en el comienzo de diabetes tipo 1. Lo mismo pasa con el asma, con la obesidad infantil, y luego habrá más riesgos de alergia. ¿Por qué? No hay respuesta de estrés antes del nacimiento, hay cambios epigenéticos, pero muy importante, hay una colonización perturbada a nivel del tracto intestinal, y
el tracto intestinal es esencial para el desarrollo del sistema inmunológico del neonato. Acá tenemos los datos sobre el asma de la niñez y las cesáreas, datos parecidos de diabetes tipo 1, y pueden ver toda la tendencia hasta la derecha de la línea de identidad. No son estudios randomizados porque, claro, no hay estudios randomizados entre parto vaginal y cesárea, pero si miramos los datos veremos que no hubo efectos claros en las otras cosas como el tabaquismo pasivo, el bajo peso al nacer y la lactancia. No hubo efectos claros. Acá hay un metaanálisis de 15 estudios con el riesgo de sobrepeso, de obesidad fue 25% mayor en aquellos bebés que nacieron por cesárea. Entonces, nuestra toma de posición por parte de la FIGO, ¿cómo hacer para reducir esta epidemia de cesáreas? En primer lugar, los pagos a los médicos para cesáreas deben ser similares a un parto vaginal, y tal vez para estimular a los médicos debería ser el doble para el parto vaginal comparado con la cesárea. Yo estoy seguro que inmediatamente las tasas de cesáreas empezaría a bajar. Lo mismo con respecto a los pagos a los hospitales, especialmente hospitales privados que reciben más dinero cuando se hacen cesáreas, y en clasificación uniforme dice que hay que usar el sistema de Robson. Las mujeres deben ser informadas apropiadamente acerca de los riesgos y beneficios de la cesárea. Ahora, no, ¿qué le parece si le hago mañana una cesárea a la mañana? Bueno, va a estar en su casa muy pronto. Hay que informarles también los riesgos y también invertir en mejor apoyo y cuidado en parteras. Son mejores las parteras en los partos de lo que somos nosotros. Y también mejorar la capacitación y reintroducir a nivel de los médicos los instrumentos para partos vaginales, si han olvidado. Y con estas medidas importantes podemos ver que la línea blanca muestra qué pasaba en Portugal. Miren cómo ha ido disminuyendo la tasa de la cesárea. Si miramos qué pasa en Irán, la tasa de cesárea es 35% en el 2000 y en el 2014, miren, 48%. No hubo efecto con los hospitales amigables para las madres, pero en 2014 se hizo una iniciativa para empezar a mejorar la privacidad en los pabellones cesáreos, dar adecuado control del dolor e incentivos financieros, y en poco tiempo hubo una disminución en la tasa cesárea. En otras partes del mundo, como Shanghái, reducción de tasas cesáreas con adecuada educación y cambios en los reintegros, bajó de 52 a 36% la tasa. Incluso en la República Checa, donde les mostré los datos que había aumentado, miren, en los últimos 3 años han logrado una disminución en la tasa de cesáreas. O sea que hay que preguntarle a Peter Belleville, que me dio la diapositiva. Yo le pregunté a Peter cómo, y él dijo: yo creo que la información en general, especialmente a las mujeres, fue un factor que influenció en forma notable. Ahora, no solamente la información por parte de los médicos, hubo una campaña de gente famosa en la República Checa donde se hizo un llamado a los nacimientos naturales, y también hay hasta esperanza en los Estados Unidos. El grupo en California desarrolló un toolkit para poder apoyar los partos vaginales y reducir la tasa de cesáreas, mejor atención, control del dolor y hacer un monitoreo intermitente cuando los embarazos son de bajo riesgo. Y a lo largo de 4 años lograron una disminución de alrededor de un 30% a 25% en la tasa de cesáreas. Y algo muy importante, sin ninguna diferencia en los resultados perinatales. 19 hospitales vieron una caída de una tasa de 31.2 a 20.6% de tasa de cesáreas, con iguales resultados neonatales. O sea que incluso hasta en Estados Unidos, en California, tal vez esto se pueda diseminar a otros estados, donde realmente hemos visto que los resultados neonatales se fueron deteriorando. Esto muestra en el año 2004 cómo
las tasas de mortalidad fueron mayor que en Europa, y las muertes maternas también. Entonces hubo que ser más agresivo. Ven ahora la tasa de muerte intrauterina es menor que en Escandinavia, inclusive nuestra tasa de cesárea es incluso menor de lo que era antes, y tenemos también una muy baja mortalidad materna. Podemos lograr esto, podemos aumentar la inducción, pero no aumentar la tasa de cesáreas. Así que, por favor, reconsideren sus tasas de cesárea, involucren al gobierno y a las compañías de seguros de salud, porque los médicos no pueden lograr esto solos. Las cesáreas innecesarias es probable que aumenten los riesgos maternos directos y tardíos, y también que alteren lo que son los outcomes de largo plazo de la descendencia. Y acá el comité de la FIGO, que ha hecho todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor Visser. El profesor Visser es profesor emérito de obstetricia del Centro Médico Universitario de Utrecht, Países Bajos, expresidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología y Neonatología, miembro de la Junta Centro Médico Universitario y vicedecano del Colegio Holandés de Obstetras y Ginecólogos. También es miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación Europea de Medicina Perinatal y miembro del Consejo Ejecutivo de la Junta Europea y del Colegio de Obstetricia y Ginecología. Gracias, Gerard, for your presentation. Thank you very much. Now the presentation for... Now, ahora, perdón, el doctor Tim Draker. Bienvenido, Tim, a la Argentina. Profesor Draker es un líder desde el punto de vista académico. En Inglaterra, su interés en investigación es fundamentalmente en la seguridad del paciente, fundamentalmente hace todo lo relacionado con training y simulación, en todo lo que es el mejoramiento en la atención en la obstetricia. Él lleva adelante la Fundación para el Mejoramiento en la Ciencia en Salud y investiga también todos los contextos en relación a la simulación. Tim además es una encantadora persona, hace presentaciones muy dinámicas, muy agradables, y para mí es un placer y un honor que él esté acá con nosotros, al igual que el resto de los profesores. But Tom, you are a friend. I'm very happy that you are here now. Buenos días a todos y muchas gracias. That's my Spanish finished. Ahí se terminó mi español. Como Jerry, solo son esas palabras las que puedo decir. Estoy encantado de estar acá en esta ciudad de Buenos Aires, en especial de poder dar mi charla en este tipo de simposios y reuniones, invitado por la doctora Boto. Muchísimas gracias. Y esta charla va a tener que ver con algo que quizás nos dio Argentina al mundo. Voy a hablar acerca de los nacimientos vaginales asistidos en el siglo XXI y también acerca de algo de investigación novedosa, investigación que se está llevando a cabo en este momento. Yo con el resto de mi equipo que estamos investigando, les vamos a dar algo de actualización en el dispositivo ODON que comenzó acá en Argentina. No voy a repetir todo lo que dijo Cherry, excepto de que estoy totalmente de acuerdo de que es más seguro para las madres y para los niños una vez que se llega al segundo plano del trabajo de parto. Es mucho más seguro para la madre y para el feto tener un parto instrumental que tener una cesárea. Y de hecho, un poco en la información de pacientes nacionales que nuestro Royal College tiene y da a las mujeres cuando les hacen elegir acerca del modo de nacimiento. Dice que se aumentan los riesgos en los próximos embarazos, en especial en relación a la placenta ácreta, y
les decimos a las mujeres que se duplica la tasa de mortinatos en los embarazos subsecuentes. Entonces, ahí tienen que pensar cuántos hijos quiero tener. Y es una conversación muy importante en el Reino Unido. Lo que estamos viendo ahora es un nuevo problema que está apareciendo en el Reino Unido relacionado con las cesáreas en el segundo plano y en el trabajo de parto ya avanzado. 10 niños murieron el año pasado después de tener fracturas de la calota neonatales una vez que impactó la cabeza y no se pudo hacer un parto en el segundo plano. Cada una de estas es una fractura de la calota. Esto es tan común en las demandas que hay en el Reino Unido como la distocia de hombros. Es un nuevo problema y un problema relacionado con las cesáreas que se hacen en trabajos de partos avanzados. Como dijo Jerry, se duplica el riesgo de parto pretérmico si hay una dilatación cervical completa cuando se está haciendo la cesárea. Y ustedes creen que están haciendo el corte a través del cervix en el segundo plano. Acá tenemos los distintos estadios. Sí, quedan como en realidad escondidas acá las tasas de cesáreas. Yo creo que pueden ser analizados por FIDE, que nos decían que en muchas partes del mundo hay solo 2 maneras de que nazca un niño: por cesárea o un parto vaginal accidental, cuando uno no se llega lo rápido que debería llegar al hospital para que le hagan la cesárea. Es irónico, por supuesto. Yo, como dijo Joey, estos son los mismos datos que Joey mostró. En África, les decía, mientras estaban esperando 2 horas y media para una cesárea, ven acá que se disminuyó la mortalidad materna un 11%, la tasa de mortinatos intraparto casi un 25% y la mortalidad perinatal en un 8%. Y esto fue cuando se reintrodujo el parto vaginal instrumentado. En el Reino Unido ahora estamos entre un 10 y un 12%, entonces está aumentando casi a un 4% de esto. ¿Qué es nuevo en esto? Digamos entonces, aceptemos que se necesita entrenamiento para tener un buen parto vaginal, no es realmente sensible, pero si hay entrenamiento y si utilizamos los instrumentos de mejor manera, podemos mejorar los resultados. Quizás sepan que el Papa ha bendecido el dispositivo Odón, y esto es interesante porque lo bendijo antes de tener datos a nivel mundial. Este es Jorge Odón, este es el Papa, que por supuesto lo conocen. Y acá lo que tiene es enmarcado un dispositivo de Odón para el Papa. Yo creo que el Papa tiene mejores cosas para colgar en sus paredes que este dispositivo, pero lo recibió de regalo. ¿Han visto alguno alguna vez? Se pone de esta manera, se coloca así, se llega hasta el punto 0, se pone el verde, se infla este manguito, se saca el introductor y después se hace el parto de esta manera. Nosotros hicimos casi 3.000 simulaciones para tratar de comprender este dispositivo antes de comenzar a utilizarlo, y analizamos la ubicación del dispositivo, las diferentes posiciones, las presiones del manguito y cómo se utiliza actualmente en la vida real. Pueden ver acá que cuando se pone en oblicuo anterior y oblicuo transversa, es sobre la mandíbula, el maxilar superior. Cada vez que lo hicimos,
quedó en el mismo lugar encajado, no va por debajo de las mejillas, no va al cuello, y nosotros nos aseguramos que esto fuera confiable, consistente y predecible para poder empezar a utilizarlo durante los verdaderos trabajos de parto. También tenemos fuerzas aplicadas y pueden ver acá, estas son las pinzas o el forceps, este es el forceps y pueden ver acá que esta placa acá está en esta línea acá que se crea con el forceps, es este área de acá, y pueden ver que con el dispositivo de Odón es mucho menor la presión que se hace sobre la cara fetal. Cuando comenzamos, este es el dispositivo, era así de largo, hecho de acero, y parecía que uno estuviera viendo como un paraguas en la vagina de una mujer, y trabajamos un montón para tratar de mejorar esto, para que se asemejara más a un instrumental médico. Este es el actual. Entonces, en resumen, yo lo que puedo decir es que en estudios de simulación, por lo menos, el dispositivo de Odón fue predecible, se pueden utilizar las mismas técnicas, tanto para oblicuo anterior como para oblicuo transversa, y es un muy buen dispositivo. Uno de los problemas que tenemos es que ver la simulación no es exactamente lo mismo a hacer la simulación. Acá vean como el perro está mirando cómo se lava en la máquina de lavar, pero no está haciendo el lavado. Entonces, si tienen los datos clínicos, Argentina y Sudáfrica utilizaron la primera generación de este dispositivo. 49 mujeres fueron enroladas, 93% tuvieron una inserción exitosa, 71% llegaron al parto. Sin embargo, todas estas mujeres estaban a punto de tener un parto normal, y de hecho, en la mayoría donde falló el bebé pudo ser expulsado de tres o cuatro contracciones más tarde. Entonces, en realidad no estaban teniendo un parto vaginal dificultoso desde lo instrumental. Hicimos este estudio ASSIST porque queríamos analizar un poquito más. Estábamos en el segundo estadio. These data are not published. Estos datos no han sido publicados y los estoy compartiendo porque Argentina en realidad es el lugar donde nació el dispositivo Odón. No han sido presentados en ninguna otra parte, entonces por favor no los publiquen. Uno de los temas más importantes es cómo se logra el consentimiento y cómo se enrolan mujeres para estudios intraparto. Es difícil el momento de la decisión, entonces nosotros tuvimos el consentimiento de la mayor cantidad de mujeres que pudimos antes del parto, las enrolamos antes del parto, tuvimos su consentimiento antes del parto y después rechequeamos de que querían seguir dentro del estudio. Una de las cosas que funcionó para nosotros fue un video. Esta es la obstétrica que les está contando cómo funciona este dispositivo. Era un video utilizado para consentimiento y era mucho más eficaz que tener una hoja de información para las pacientes. Estos son los partos que tenemos al momento. En el primer estudio, el ASSIST 1, 48% tasa de éxito. Pero miren, las primeras partos manuales del segundo estudio 60, el tercer estudio 70% y los últimos 10 partos tuvieron un 80% de éxito. Entonces estamos empezando a comprender cómo utilizar este dispositivo de mejor manera. Por ejemplo, tienen que poner
el dispositivo durante la contracción. Nos tomó un tiempo darnos cuenta, pero ahora empezamos a entender cómo es la técnica. Entonces, para comparar el Assist 1 y el Assist 2, hubo muy baja tasa de fallas a nivel de la columna. Tenemos una cohorte anidada acá. En el primer estudio nunca se había utilizado un dispositivo de Odón para mujeres que lo necesitaban para tener un aceleramiento de su parto vaginal. Eran, como yo les dije, eran todas mujeres que estaban a punto de tener un parto vaginal sin complicaciones. En 10% de ellas falló el dispositivo porque una de las válvulas de la bomba no pudo soportar la esterilización con radiación gamma y eso fue tratado. Y les voy a mostrar ahora algo de trabajo cualitativo que se hizo en relación al dispositivo. En el primer estudio, el 78% de las mujeres dieron su consentimiento para ser parte del estudio con este nuevo dispositivo. A veces somos tan paternalistas con la investigación, igual de paternalistas que con el cuidado de las pacientes. Y probablemente sea porque les estamos diciendo a las mujeres, entre otras cosas, que tienen un 50% de éxito nada más. Ahora, si toman todos los estudios, revisamos todas las técnicas, revisamos los criterios de inclusión, no tuvimos mal funcionamiento de los dispositivos, sí tuvimos un muy buen feedback positivo por parte de las mujeres y quizás la ventaja potencial más grande para mujeres y fetos son de tipo neonatales. No hay ni una marca en los bebés donde se utilizó de manera exitosa el Odón. Sí, hay una posibilidad de tasa aumentada de desgarros de tercer grado hasta en un 12%. También tuvimos 22 grabaciones, 25 entrevistas en los hogares de estas mujeres. Y déjenme mostrarles ahora algunos de los datos cualitativos tempranos que tenemos. Las mujeres quieren saber acerca de los estudios en las primeras partes de su embarazo, en las primeras etapas. No deberíamos asustarnos en compartir los estudios con las mujeres durante el embarazo. Yo no sé si utilizan acá ustedes vacío o forceps. ¿Qué utilizan? Forceps, ok. Nosotros es 50-50. También utilizamos Kilims en mi hospital. Las mujeres odian los forceps, la idea de los forceps, les tienen terror a los forceps en el Reino Unido. Creo que tenemos que repensar esto de alguna manera. Muchas de las mujeres pensaban que había beneficios con el Odón y los que habían tenido un parto con Odón eran muy positivas en relación a la experiencia con el dispositivo. Quizás eran positivas porque tenían gente que las cuidaba, tenían más beneficios por ser parte de una investigación, pero ahora tenemos pacientes que quieren venir a nuestro hospital para ser parte de nuestro estudio. Acá hay algo más de desarrollo del dispositivo, se han cambiado las mangas, hay un poquito más de apertura sobre el lado. Y lo que puedo decir es que es posible hacer estudios acerca de los nuevos desarrollos que hay en dispositivos para el parto. Creo que hemos refinado el dispositivo de alguna manera, la técnica también y las indicaciones. Las actitudes son positivas desde el punto de vista de las madres, los neonatólogos, y las mujeres quieren tener un parto mucho más seguro, más amigable de alguna manera. Entonces yo creo que potencialmente estamos dando un gran paso hacia adelante. El dispositivo de Odón, inventado acá en Argentina y probado en Argentina y salió al mercado en Argentina, creo que es una gran nueva oportunidad para nosotros como obstetras. Creo que tenemos que pensar cuáles son los pasos a seguir. Una de las preocupaciones es que nosotros no creemos que las mujeres vayan a dar su consentimiento para estar en un estudio
pero sí lo van a hacer. Y les quiero agradecer que me hayan invitado a la Argentina. Quiero agradecer a todas las mujeres que han participado en estos estudios de investigación. Estos son, además, mis asistentes, las mujeres que han trabajado conmigo. Yo fui el primero, Liliana, que trabajé con tantas mujeres en el mundo, pero estoy seguro que esto va a funcionar. Quiero agradecer a todos los obstetras de Argentina, a Jorge O'Donnell y a la Fundación Gates por haber introducido esto en el mercado. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Gracias por hablar tan bien de la obstetricia en Argentina y el trabajo de nuestros colegas y de todo el esfuerzo que hacemos para mejorar la medicina materna y neonatal. Él es el jefe de la división obstetricia del Hospital Santo Yani. Bienvenido y gracias por estar acá. Adelante, atrás y el láser. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación, doctora Otto, y gracias al Comité Científico por la invitación. Bueno, epidemias cesáreas en los últimos 20 años en la República Argentina, me parece que congreso tras congreso seguimos hablando de este tema. Quiere decir que todavía no le hemos encontrado la vuelta, porque día a día nuestro porcentaje sigue aumentando. Y bueno, a mí me toca hablar sobre el seguimiento y manejo de la paciente con cicatriz uterina. ¿Podríamos realizar en una paciente que tiene 1 o 2 cesáreas un parto vaginal? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente cuando la paciente llega al consultorio? O el 99% le programamos una intervención cesárea. A ver, todo esto arranca hace 104 años, 1916, cuando Carl Edwin nos dice, una vez cesárea, siempre cesárea. Y este aforismo nos queda y lo seguimos tomando para seguir realizando cesáreas en una primera intervención. Obviamente, en aquel momento, la incisión era la incisión corporal. Por eso, Klein dice esta afirmación. Sin embargo, 10 años después, en 1926, Kerr aporta a la medicina la incisión transversa, baja, donde hay mucho menos riesgo de ruptura uterina. Entonces, aquellos que querían realizar un parto después de una cesárea, lo toman como estandarte. Pasan los años, y en el año 1978, Merrill y Gibbs, en la Universidad de Texas, sacan un trabajo y dicen que lograron realizar un parto vaginal en el 83% de las pacientes que tenían una cesárea anterior y que introdujeron en su trabajo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que en realidad, en esa época, tan solo el 2% de las pacientes se le decía, vamos a ver si podemos realizar un parto vaginal. Y ellos lograron, en más de un 80%, la vía vaginal ante una cesárea previa. En 1988, el Colegio Americano empieza a ver el principio de esta epidemia de cesáreas y recomienda a sus asociados, a sus médicos, tratar de realizar un parto si las condiciones son las adecuadas. ¿Qué fue lo que surgió? Ya lo vimos, el doctor Visser algo nos comentó, finales del 60 aparece el monitoreo fetal electrónico continuo, en el 70 gran boom y en el 80 la explosión. Quizás esa sea una de las causas por las cuales tanta cesárea. Nada, no les voy a explicar esto, pero simplemente recordemos que estamos trabajando sobre el músculo uterino y nuestro gran temor es la cicatriz uterina y nuestro gran miedo es la ruptura uterina. Plano interno, plano medio, plano externo, conocido por todos. Pero ¿qué es lo importante? La fibra muscular, recuerden que tiene un tejido conectivo y tiene colágeno, reticulina y elastina, los cuales son muy importantes porque le van a dar una propiedad a la fibra muscular de extensibilidad y de contractibilidad, que es la que seguramente se va a perder cuando nosotros realicemos una histerectomía, o por lo menos se va a alterar. Nada, recordemos esto, en la parte más íntima,
Y este es el tema. Cuando nosotros realizamos la esterotomía, se produce un proceso de regeneración de la cicatriz tisular, proliferación de tejido conjuntivo con infiltración fibroblástica, depósito de fibrina, vasos de neoformación, haces musculares lisos, cortos y variables. Cambia lo que es la intimidad del músculo liso uterino, cambia totalmente. Pierde entonces la extensibilidad y la contractibilidad que tenía en un útero virgen sin ningún corte. ¿Cuáles son las incisiones uterinas? Las tres clásicas, las típicas. La primera, la segmentaria transversal baja de Kerr, descrita por él en 1926, que tiene un riesgo de ruptura uterina de un 0,4 a un 0,7% en una cesárea anterior. La vertical baja de Cloning, que está limitada a la porción más baja y que realmente se ha dejado de realizar porque tenía complicaciones de irse hacia la parte corporal o complicaciones hacia la vejiga. Y bueno, la clásica de Opitz, la que es un corte longitudinal en la cara anterior del útero, y recuerden que está en la parte activa y contráctil del mismo. Riesgo de ruptura uterina ante un trabajo de parto entre un 6 y un 12%. Y sin trabajo de parto se calcula que un tercio de los úteros pueden presentar rotura uterina. Aquí lo tenemos, la incisión segmentaria baja, la clásica, y algo que pocas veces se comenta, la incisión en T o invertida. Muchas veces empezamos realizando una incisión transversal, una incisión segmentaria baja transversal, y por diferentes circunstancias, una presentación muy alta, un segmento demasiado grueso, debemos realizar una incisión en T. Y esto es casi peor que una incisión clásica, porque esta zona queda muy debilitada. ¿Por qué un parto después de una cesárea? ¿Es importante? ¿No es importante? Me parece que si queremos disminuir la epidemia de cesáreas que estamos teniendo, es muy importante. Y muchas de nuestras pacientes podrían entrar en este tema. ¿Por qué le tendríamos que ofrecer? Primero pensemos que no implica una cirugía abdominal, con los riesgos que esto implica. Segundo, el periodo de recuperación entre un parto, todos sabemos que es mucho más breve. En 48 horas la paciente se fue a su domicilio sin mayores inconvenientes. Menor riesgo de infección, altamente comprobado. Menor pérdida de sangre. Menor riesgo de atletismo placentario. Y menor costo para el sistema de salud. Probablemente esto, no para los invitados extranjeros, sino para la República Argentina, pocos consideremos qué significa el gasto en salud. Realmente hay pocos trabajos que nosotros los médicos nos hablen de cuánto significa, cuánto cuesta hacer un parto y cuánto significa o cuánto cuesta hacer una cesárea. A nadie le importa en la República Argentina. El tema es que la tasa de éxito ante una paciente con una cesárea anterior, que nosotros le podemos indicar la posibilidad de un parto por vía vaginal, es de aproximadamente un 72 a un 76%, miren qué número, y hasta puede llegar a un 10% más si ha habido un parto previo. La idea es entonces que cuando llegue una paciente con una cesárea anterior, lo hablemos, pensemos, la estudiemos y veamos si puede tener un parto por vía vaginal o directamente le tenemos que programar una intervención. No es lo ideal, vamos a ver qué es lo que pasa el día que comenzás con el trabajo de parto. Lo ideal es desde el consultorio ya decirle a la paciente, vamos a intentarlo, sí o sí, o directamente no podés tener la posibilidad. Entonces, es muy importante la anamnesis y el control, durante el control prenatal, y nosotros consideremos algunos puntos importantes. Primero, la edad gestacional al momento de la intervención cesárea. Piensen ustedes que no es lo mismo realizar una intervención cesárea con un prematuro extremo, 27 semanas, porque tenía un Doppler patológico, donde ni siquiera tenía conformado el segmento, a un embarazo de término en trabajo de parto con 8 centímetros de dilatación, sufrimiento fetal agudo, con un segmento desplegado. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar
desde el interrogatorio. Lo segundo, el tipo de cesárea, justamente lo que estoy diciendo es, se hizo una corporal, se hizo una secretaria, fue de urgencia, fue programada. La indicación de la misma, el periodo intergenésico, el periodo entre la cesárea anterior y hoy que estamos con la paciente, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que 18 meses es la recomendación de todas las escuelas de obstetricia entre una cesárea y el intento de un parto por vía vaginal. Consultar a la paciente si tuvo complicaciones intra o post cesárea. Si las tuvo, el pronóstico no es muy bueno para intentar otro parto, si no, debemos realizar otra cesárea. Y finalmente, consultar por el resultado perinatal. ¿Cuáles serían los factores que a nosotros nos aumentan y que tenemos que considerar y que le tenemos que decir a la paciente para terminar en un parto por vía vaginal después de una cicatriz, de una primer cesárea? Primero, el antecedente de un parto previo a la cesárea. Este es un punto fundamental. Cuando una paciente tiene un parto previo, después tuvo su cesárea y hoy vuelve embarazada, tenemos un adicional de un 10, un 12%, de ese 70 y 75% que habíamos dicho, de posibilidad que termine en parto. Eso pesa y hay que tenerlo en cuenta. Segundo, el inicio espontáneo del trabajo de parto. Se puede inducir una paciente con una cesárea anterior, a pesar del concepto que tenemos de no inducción. Vamos a ver después cuáles son los riesgos. Pero toda paciente que comienza con el trabajo de parto en forma espontánea tiene muchas más chances de que termine en una vía vaginal. No repetir la causa de la indicación de la cesárea previa. Esto es muy importante. Si la paciente repite su causa previa de cesárea, es muy difícil que ahora nosotros podamos revertirla durante este trabajo de parto. Que sea un feto único encefálica, un peso estimado menor a los 4.000 gramos y que haya una proporción pélvico-fetal obviamente normal. ¿Cuándo disminuyen las posibilidades? ¿Cuándo nosotros tenemos que decir, tengo una cicatriz y me parece que este parto por vía vaginal, por más que te dé una prueba, va a ser muy difícil? Primero, si tenemos que inducirlo, vuelvo a repetir, no es que no se pueda inducir, pero las condiciones serán mucho más desfavorables. Segundo, si la paciente no tiene un parto previo, por lo que habíamos comentado anteriormente. Tercero, si el índice de masa corporal de la paciente es mayor a 30. Esto en realidad con cesárea previa o sin cesárea previa, se ve que toda paciente que tiene un índice de masa corporal elevado tiene más riesgo de tener una cesárea que de tener un parto. Un embarazo en días de prolongación por ese bicho desfavorable, un peso fetal estimado a mayor a 4.000 gramos, o si la paciente se interna con una dilatación menor a 4 centímetros, indudablemente sin trabajo de parto, una edad mayor a los 35 años, una paciente añosa para nosotros, y cuando se asocie a alguna patología. Es muy difícil que una paciente con una cesárea anterior, que uno le pone el rótulo de preeclampsia o de diabética, termine en un parto por vía vaginal. Realmente esto hasta nos predispone a nosotros los médicos a directamente programarle una intervención cesárea. Presentación pelviana, obviamente, y la no utilización de anestesia peridural, lo cual sería de buena práctica. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo que tendríamos que considerar nosotros ante una paciente que tiene una cicatriz? Primero, una cesárea anterior. La incisión segmentaria transversa realmente es segura para intentar un parto por vía vaginal. La tasa de rotura uterina está entre 0,4 y 0,7%. O sea que tendrían que pasar muchas pacientes con cesáreas anteriores para que se rompa ese útero. Un intervalo intergenésico corto, como dije antes, es un problema cuando son menos de 18 meses entre la cesárea anterior y esta finalización de embarazo. La inducción al trabajo de parto, como dije, no está prohibida, pero tiene un riesgo mayor de rotura uterina y hay que tenerlo en cuenta. Y la conducción del trabajo de parto es posible, siempre con
oxitocina. La edad materna avanzada dijimos también que puede influir sobre nosotros, la obesidad nos juega en contra, la macrosomía fetal no es una contraindicación absoluta, pero es un tema que nos va a jugar en contra si el feto pesa más de 4 kilos porque hay mayor riesgo de ruptura uterina. Una edad gestacional mayor a 40 semanas tiene una tasa menor de posibilidades que terminemos en un parto por vía vaginal. El punto es que se aconseja no superar las 40 semanas con una cesárea anterior porque también hay un mayor riesgo de mortalidad perinatal. Y la medición del segmento inferior realmente uno busca bibliografía y se dice que sirve de muy poco. En realidad no tenemos que tenerlo en cuenta porque es muy poco fidedigno. Contraindicaciones. Llega una paciente el primer día, dice: doctor, yo tengo una cesárea anterior, quiero saber si puedo tener un parto por vía vaginal. Si reúne alguna de estas condiciones, directamente le vamos a decir a la paciente: semana 39, pasamos por quirófano y te opero. Un embarazo con el antecedente de una incisión corporal, vuelvo a repetir, de un 6 a un 12% de ruptura uterina. Y se calcula que un tercio puede romperse el útero sin trabajo de parto a lo largo de la gestación. Un periodo intergenésico corto, menos de 18 meses, el antecedente de una ruptura uterina en un embarazo anterior, el antecedente de una neonectomía, seguramente una intramural o un submucoso, una operación de Strassmann, son cirugías que actúan sobre el útero, que dejan una cicatriz y que es riesgoso porque no se hicieron sobre el segmento. El antecedente de una incisión en T, como antes les decía. 2 o más cesáreas anteriores. Bueno, dudamos un poco en poner este punto, porque ustedes lo van a buscar y hay trabajos los cuales nos dicen que han realizado pacientes partos después de 2 cesáreas anteriores. Todos diríamos, nos parece un poco osado, sin embargo, hay estudios franceses del año 2000, Bourdel lo ha realizado, y ha indicado que tiene un 62% de posibilidades, ellos han terminado un 62% de pacientes con parto después de 2 cesáreas anteriores. En 2015, la ACOG ha dado alguna directiva sobre que el riesgo de ruptura uterina es exactamente el mismo con 1 y con 2 pacientes con cesáreas anteriores. Yo coloco acá 2 o más cesáreas anteriores o previas porque realmente en el consenso de SOGIVA de este año así lo hemos planificado y lo hemos expuesto. Con antecedentes de un feto menor a 32 semanas y lo que comentaba un poco al comienzo. ¿Tendría segmento una paciente por debajo de las 32 semanas? ¿En qué condiciones se la operó? ¿Se le hizo realmente una segmentaria o se le hizo una corporal? Si no sabemos realmente cuál es la incisión que se ha hecho, no le podemos brindar la posibilidad de un parto por vía vaginal. Antecedente de placenta previa, porque seguramente se habrá hecho una corporal. Y el antecedente de un mioma en la zona segmentaria, porque cuando nosotros tenemos un mioma en la zona segmentaria, no podemos ingresar por esa zona. ¿Cuáles son los riesgos maternos de una paciente con una cicatriz, con una cesárea anterior, para realizarle el intento de un parto por vía vaginal? Obviamente nuestro gran temor, nuestro gran riesgo es la ruptura uterina. Pero fíjense, la mortalidad materna es extremadamente baja, por lo que el parto por vía vaginal en estos casos se la considera una práctica segura. Se calcula de 4 en 100.000. No existen diferencias en cuanto al riesgo de morbilidad materna severa, como infecciones, transfusión o hemorragias. Muy por el contrario, algunos trabajos obviamente nos dicen que hay mucho menos riesgo en un parto que en una intervención cesárea. El mayor riesgo de histerectomía por rotura uterina, el intentar un parto por vía vaginal, se contrapone al mayor riesgo que vamos a tener de histerectomías por acretismo placentario, que es algo que ya lo estamos viviendo día a día, ¿no es cierto? Y
bueno, y aunque hay un riesgo relativo de rotura uterina que es mayor en las pacientes indicadas en un parto por vía vaginal después de una cesárea que una cesárea programada, ante una adecuada selección de paciente y un adecuado manejo del trabajo de parto, no parecería algo tan complejo. En riesgos perinatales, nada, consideremos el segundo ítem que dice que ante un parto, primero, el riesgo de morbilidad respiratoria es mucho menor. Sabemos que la cesárea, muchos chicos terminan por este inconveniente. Y además disminuye con la edad gestacional el doble ante una cesárea a partir de la semana 39. La encefalopatía hipóxito-isquémica neonatal es de 8 en 10.000, pero el 6% se da directamente por ruptura uterina. Vemos algunos casos especiales que uno puede tener en su consultorio, en el hospital, y decir, ¿qué es lo que hago? Embarazo de pretérmino, si algún embarazo menor a 37 semanas, no hay ninguna diferencia significativa en intentar un parto que un embarazo de término. Las posibilidades de ruptura uterina es exactamente la misma y las posibilidades de finalizar un parto es exactamente la misma. Con una diabetes gestacional sí tenemos una disminución de la tasa de la intención de parto por vía vaginal después de una cesárea. La analgesia epidural no está contraindicada, muy por el contrario, simplemente puede prolongar la segunda fase del trabajo de parto, pero está indicada a realizarla. La macrosomía fetal obviamente nos lleva a un riesgo mayor de ruptura uterina y es un punto a tener en cuenta. El embarazo gemelar, cuando uno busca bibliografía, embarazo gemelar, cefálica de término, no tiene mayor riesgo de ruptura uterina, a pesar de lo que uno podría pensar, comparado con el embarazo de un solo feto. Sin embargo, en el consenso de este año de SOGIVA se recomendó directamente realizar una cesárea independientemente de las presentaciones. Y la presentación pelviana se recomienda finalizar por una vía abdominal. ¿Se puede inducir un parto con una paciente con una cicatriz, con una cesárea anterior? Se puede inducir, pero veamos los riesgos y los cuidados que tenemos que tener. La inducción con prostaglandina de inoprostona que tenemos en el país, la prostaglandina de 2, hay un riesgo de ruptura uterina de un 2%. El misoprostol, la prostaglandina de 1, hay un riesgo de 6%. Casi de estas dos, contraindicación absoluta de utilizarlo. Sin embargo, la inducción con oxitocina es la más baja y es del 1,1% de ruptura uterina. Quiere decir que la indicación, llegado el caso que uno tendría que inducir, tiene que ser con oxitocina. ¿Cómo es la atención de un trabajo de parto ante una paciente con una cesárea anterior que le estoy dando esa posibilidad? ¿Cómo cuido esa cicatriz? ¿Cómo cuido ese trabajo de parto? Primero, monitorización electrónica continua, fundamental. La amniotomía es de rigor cuando la paciente llega a los 5 centímetros para que esa presentación apoye sobre el segmento y veamos cómo avanza el trabajo de parto. La anestesia peridural es muy importante y el uso controlado de oxitóxicos. Se puede conducir un trabajo de parto con una cesárea anterior. Obviamente que todo esto lo vamos a realizar en una maternidad que tengamos las condiciones para realizar una cesárea de urgencia. Es decir, en 15 minutos, en 10 minutos, y si es una ruptura uterina, en 5 minutos ya tenemos que nosotros intervenir a la paciente. Si no tenemos las condiciones adecuadas de este hospital o maternidad, no se puede intentar un parto por vía vaginal después de una cesárea. ¿Cuándo interrumpimos el trabajo de parto? Cuando decimos, basta, hasta acá llegué, pasamos a cesárea. Cuando hay una dilatación estable por más de 2 horas, con buena dinámica. Cuando vemos que la dilatación es completa y la presentación no asoma ni siquiera a un segundo plano. Cuando hay un dolor persistente en la cicatriz y obviamente a un sufrimiento fetal agudo. Nuestro gran temor, la rotura uterina, vuelvo a repetir, 0,4 a 0,7% en una incisión segmentaria. 6 a 12% en una incisión corporal. Siempre que probablemente tengamos una rotura uterina, tiene que ver con la paciente que
tratamos de realizar el parto y que sabíamos que tenía una incisión transversal. La rotura uterina puede ser de dos tipos, la completa, cuando comprende músculo y peritoneo, y entonces directamente encontramos el feto en la cavidad uterina. La rotura uterina incompleta es una dehiscencia y es cuando afecta el músculo, pero todavía tenemos parte del peritoneo indemne. Y lo hemos visto más de una vez en una paciente que llegó en trabajo de parto, que no terminamos operándola, sino que no terminamos realizando el parto, que la operamos, donde veíamos directamente la presentación a través de esa membrana. Signos y síntomas de rotura uterina. Aquí tenemos que estar atentos si le brindamos a una paciente la posibilidad de un parto por vía vaginal. Alteración de la frecuencia cardíaca fetal, por eso decimos que debe ser un monitoreo electrónico continuo. Incoordinación de la dinámica uterina, la paciente deja de tener contracciones. La falta de progresión del trabajo de parto, por supuesto. Un sangrado vaginal anormal, no es de cuello. ¿Qué es lo que está pasando? Puede haber hipertonía uterina, según el tipo de rotura que tenga la paciente. Una hematuria franca cuando la rotura uterina involucra además a la vejiga, y la paciente refiere a una hipersensibilidad suprapúbica. Dolor abdominal intenso y constante, puede chocarse la paciente, taquicardia, hipotensión, una hemorragia súbita por sangrado en cavidad y estimulación del frénico, dificultad respiratoria, cambios en la morfología uterina y hay una pérdida de la altura de la presentación. Se nos va hacia la parte superior del abdomen. En definitiva, es una posibilidad disminuir esta epidemia de cesáreas en pacientes que tengan una cesárea anterior. El tema está en indicar adecuadamente esa posibilidad en aquellas pacientes que reúnen las condiciones. El principal argumento que siempre se ha dado es el temor a la rotura uterina. Lo respetamos, no que no. Pero los diferentes estudios realizados revelan que este riesgo no es mayor a los beneficios que nosotros podríamos obtener por un parto por vía vaginal. Fíjense, pensemos que con un parto vaginal tras una cesárea se deberían realizar 370 cesáreas selectivas para evitar la rotura de un útero, 7.000 cesáreas para prevenir una mortalidad perinatal asociada a una rotura uterina y 3.000 cesáreas para evitar una histerectomía posparto. Por eso la recomendación quizás desde esta charla es tratar de adecuar a la paciente, consultar cuáles son sus deseos, cómo fue su cesárea anterior, si reúne las condiciones, le podemos brindar la posibilidad, sin tener el riesgo sobre esa cicatriz de una rotura uterina, al reunir todas las condiciones de un parto por vía vaginal después de una cesárea anterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luca, por su presentación. Ahora el profesor Gerard Visser. He's going to conclude. Va a cerrar esta parte del simposio. El profesor Fecina va a pasar a hacer la discusión de la mañana. Muchas gracias. It's not a problem to do. No es un problema hacer más cesáreas por asfixia fetal si eso mejora los resultados, pero no hay mucha evidencia de que con los años los resultados hayan mejorado con el monitoreo fetal intraparto. ¿Se reduce entonces la mortalidad tardía o perinatal? Yo diría que sí, siendo optimista, pero el impacto en los resultados es limitado. ¿Y la tecnología tiene la culpa? No, somos nosotros, los médicos. Nosotros somos el factor limitante. Para ser más precisos, yo creo que
no somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de las limitaciones y las implicancias del monitoreo fetal intraparto. Si van al Cochrane, 33.000 mujeres incluidas en 11 estudios clínicos donde se demostró que no había mejorías en las muertes perinatales generales, pero sí un 1.6 de aumento en cesáreas. Estos fueron estudios de los 70, de los 80 y ahora andamos mucho mejor, se argumentaría. Pero entonces demuéstrenlo. Estos datos no necesariamente implican que el monitoreo no podría ser útil, pero solo hecho en manos de expertos, y este es el problema, solo hay muy pocos expertos. Los americanos son un poco más positivos, ellos calculan el monitoreo de término después de las 37 semanas en casi 11.000 partos. Se puede prevenir una muerte neonatal. 11.000 les estoy diciendo, para prevenir solo una de pretérmino hay que monitorear menos. Por ejemplo, entre las semanas 28 y 31, según ellos, hay que monitorear 71 pacientes para evitar una muerte neonatal temprana. Pero el término son 11.000, entonces tenemos que monitorear más de 11.000 partos para prevenir una muerte neonatal, al costo de tener casi 700 cesáreas extras, de tener más 3 roturas uterinas y una placenta ácreta o íncreta en los embarazos subsiguientes. ¿Es esto progreso? Sí, entonces ahora vamos al editorial del American Journal. El monitoreo fetal no tuvo efecto sobre la pareja cerebral, pero hay evidencia buena y razonable que el monitoreo intraparto sí disminuye la mortalidad perinatal. Y les voy a mostrar la evidencia, o se las acabo de mostrar. Entonces, 55 años después de la introducción del monitoreo fetal, tenemos evidencia buena y razonable que el costo. Hay muchas más cesáreas con consecuencias para embarazos futuros y un aumento de un 20 a 30% en los trastornos inmunológicos y en la obesidad en la descendencia. ¿Es esto progreso? Y sabemos que también hay muchos problemas con el monitoreo intraparto, la clasificación correcta de la frecuencia cardíaca fetal, porque hay mucha variación entre el observador. Y acá hay un factor humano que interviene. Hay que tener acciones correctivas en casos de anomalías de la frecuencia cardíaca fetal. Hay mala especificidad en el monitoreo de la frecuencia cardíaca y hay bajo uptake de estas tecnologías. Alta sensibilidad, baja especificidad. Esto significa que si tenemos una frecuencia cardíaca fetal intraparto normal es igual a normal respecto a la sensibilidad. Pero el problema es la baja especificidad que tenemos acá. Si tenemos un trazado anormal, solo a veces es anormal con un mal resultado para el bebé. Por lo general es normal, pero no siempre. Pues por eso no sabemos qué hacer acá. 2 trazados, 2 centímetros por minuto, desaceleraciones terribles, pero acá tenemos variabilidad de la frecuencia cardíaca. En la parte superior tuvimos una cesárea porque el pH de la arteria umbilical era de 7.23 y tenemos que utilizar más tecnologías para poder evaluar las condiciones fetales. Y esto termina siendo de alguna manera los cabos de la obstetricia. Entonces, por ejemplo, si tengo una desaceleración, yo hago una cesárea para salvar al bebé y el feto cuando nace ya llora inmediatamente y el médico dice llegamos a tiempo y la paciente está en realidad tan agradecida, es el mejor doctor que pudo tener, pero estos cowboys son los que ven trazados terribles y después tienen bebés
es absolutamente normales, y la próxima vez que vean este tipo de trazado van a decir no va a pasar nada y se olvidan de que el bebé no puede estar bien porque todos los fetos son distintos realmente. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fecal es una creencia o un arte más que un método científicamente probado, y en realidad es solo tomar el pulso del feto. Normal es normal, pero la especificidad de anormalidad es muy mala. Entonces, por favor, consideren la historia materna de enfermedad, tamaño fetal, movimientos fetales, el plano, la fase del parto, la temperatura, el meconio, y usen tecnologías ayudantes como por ejemplo muestreo de la sangre fetal, estimulación fetal, la evaluación de los efectos de la infusión amniótica, paren la oxitocina, administren agentes tocolíticos. Entonces tenemos que actuar racionalmente y sepan que esta máquina no tiene ningún tipo de cerebro y tienen que usar el propio cerebro. Este es el semáforo que conocemos muy bien, y este es el semáforo de Estados Unidos. Este es el normal, pero este es el que tenemos nosotros los obstetras. Nos gusta verde, todo está normal, todo va a salir bien, y por lo general son muy buenos estos. Mientras que en el rojo decimos emergencia, vamos derecho a hacer una cesárea. El problema es que el 60-70% quedan en el medio entre la normalidad y lo que nosotros llamamos severamente anormal, emergencia. Y acá es donde tenemos que pensar hacer algo, o para los jóvenes llamar a los jefes. Yo no sé cómo es en Argentina, pero por lo general durante la noche son los residentes los que están en el hospital, se apagan todas las luces y los que tienen experiencia están en sus casas, y son los jóvenes los que tienen que tomar las decisiones. Si no saben, entonces llamen a los que tienen más experiencia, y si el experimentado se enoja, no se sientan ofendidos de ninguna manera y díganles, esto es difícil, necesito que nos ayuden a tomar una decisión, y es acá donde tenemos que utilizar nosotros nuestra propia materia gris. Con patrones anormales hay que hacer algo, no necesariamente una cesárea, un muestreo de la calota fetal, la estimulación de la calota fetal, interrumpir la oxitocina, administrar tocolíticos como dije, y en especial hagan algo. Y a la noche no dejen de hacer algo. Tienen que utilizar tecnologías accesorias para disminuir la tasa de cesáreas, eso está claro. Y de hecho, no hay datos directos que comparen la tecnología esta ayudante con el monitoreo fetal. Si comparan la ocultación con el monitoreo fetal electrónico, si solo hacen monitoreo fetal, 3 estudios, hay un casi un 3% de aumento en las cesáreas. Si le aumentan con otro tipo de tecnologías ayudantes, el aumento de las cesáreas es del 1.3% y disminuyen las convulsiones. Se argumentó que no había estudios randomizados comparando el monitoreo fetal con otras tecnologías ayudantes, pero sí existió uno de hace 40 años de Hypercomp comparando ocultación con monitoreo CTG y CTG más el muestreo de la sangre fetal. Y comparando ocultación con CTG había 3 veces aumento de la tasa de cesáreas, y si se comparaban ambos métodos era un 8%, bajaba un 11%, de 18 bajaba un 11%. Y esto se concluyó como no significativo para el uso de terapia adyuvante o de mayor número de terapias, pero utilícenlas ahora porque estas han mejorado en los últimos años. Estimulación de la calota fetal. Si tienen un patrón anormal y cambia,
todos estos fetos tienen un pH normal. Si no cambian esto después de la estimulación, el bebé puede estar en malas condiciones, pero puede estar dormido también y no despertarse. Cólisis aguda durante el parto. Vean acá. Tenemos que hacer un parto muy difícil, si bien en Peliona o tenemos tiempo teniendo este trazado. ¿Podemos arriesgarnos a tener una ruptura uterina? ¿Por qué a veces tenemos laceraciones? Desaceleraciones por las contracciones. Y ven acá, paramos las contracciones y tenemos una recuperación inmediata. Y esto lo vemos muy seguido. Contracciones y el uso de oxitocina que lleva a la hipertonía, a la bradicardia fetal. Esta es la razón para una cesárea de emergencia. Miren el trazado, miren todas las contracciones. Si paran la oxitocina, va a funcionar, porque la vida media de la oxitocina dura 15 minutos, den un tocolítico y ven cómo se recupera el trazado. Y pueden llevar a un parto vaginal, pero tienen que pensar y tienen que saber las opciones que pueden manejar. 177 casos de asfixia relacionada con mala praxis en Suecia, y acá no se tomó acción para prevenir la asfixia fetal, y en todos estos casos aumentaron la oxitocina en vez de interrumpirla. ¿Por qué? No hay lógica en hacer esto. Si se da más oxitocina, obtuvieron teniendo una epiestimulación de las contracciones uterinas. Hay que parar la oxitocina en estos casos. Y ahí tienen tiempo para decidir qué es lo que tienen que hacer. Y como les mostré esta diapositiva antes y les sigo diciendo, tienen que ponerse a pensar. Y hay muchas pequeños tricks o pequeñas cositas para hacer. Bebés pequeños con retardo de crecimiento, 38 semanas, desaceleraciones. Vean acá, hacen monitoreo de la sangre fetal, pH 724. Le damos algo más de líquido amniótico y vemos un patrón completamente normalizado. ¿Funciona siempre? No, en algunos casos, con estos niños o fetos con retardo de crecimiento. Y este es un ejemplo muy lindo de la innovación tecnológica que todavía nos puede ayudar a tener mejores resultados. La tecnología del STAN, y acá vemos el análisis de los complejos del electrocardiograma con la onda ST. Se hicieron en Europa 5 estudios randomizados. Se observó un 50% de reducción en la necesidad de muestreo de la sangre fetal, 10% de reducción en los partos vaginales con ayuda instrumental, 30% de reducción en acidemias metabólicas, pero si analizan mejor estos estudios randomizados, también en los brazos control tenían mejores resultados que los predichos. Entonces, esto indica que hay otros factores que también son de importancia. Y lo mismo se aplica al Infant Trial publicado en el Lancet en el 2017. Y el estudio portugués de lunes que indican otra vez que hay otros factores que tienen preponderancia y que son importantes. Acá pueden ver mi hospital en Holanda, la incidencia de cirrosis metabólica, pH debajo de 7.0 o acidemia metabólica. Nada ha cambiado pero esto es parte del estudio, es este estudio randomizado que utilizamos este dispositivo. ¿Y qué ocurrió durante el estudio? Hubo una caída dramática de 5.4 veces en fetos con acidosis metabólica.
y demostré los resultados de los estudios donde hubo un 30% de reducción de esta acidosis metabólica con mejorías de un 5.4%. Si bien ahora la encefalopatía neonatal moderada o severa mejoró muchísimo también, disminuyó a la mitad. Estos son datos similares que vemos de Portugal, de Londres, de Noruega, de Finlandia, donde hubo un 50% de disminución en los casos de encefalopatía isquémica o por la hipoxia. Esto indica que podemos tener muchos mejores resultados de lo que tenemos al momento. Necesitamos entrenamiento, necesitamos educación y nos damos cuenta que andamos mejor en ambos brazos de los estudios clínicos. Las mejorías en los resultados intraparto sí existen, pero debemos estar motivados, debemos priorizar el trabajo parto, tener consultantes con experiencia, consultores con experiencia disponibles todo el tiempo. Es difícil, no solo para los juniors, sino a veces para la gente con experiencia también es difícil tomar decisiones y necesitamos entrenamiento y nueva tecnología que puede ayudar, pero que no es esencial. Lo esencial somos nosotros. Podemos tener muchos mejores resultados de lo que tenemos al momento. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Gerard. Discusión en parte del profesor Ricardo Fecina. Él es director, es médico especialista, por supuesto, ampliamente conocido por todos los argentinos. Dirigió durante mucho tiempo el Centro Latinoamericano de Perinatología y fue maestro en Latinoamérica. Ha recorrido toda Latinoamérica, conoce la data perfectamente y él va a llevar adelante la discusión de esta primera sesión. Buenos días y muchas gracias, Liliana, por la invitación. Y es para mí un enorme placer volver siempre a Argentina. Saben que nací aquí. Y más estar en esta aula que hoy comentaba, hace 48 años me dieron mi título de médico, así que es algo muy emocionante estar acá para mí. Bueno, a mí me gustaría que el público pregunte, pero mientras pregunta, yo puedo hacer algunas consideraciones sobre este tema que es realmente apasionante. Los médicos hemos conseguido, desde que se hizo la primera operación cesárea en mujer muerta por una ley regia de un emperador romano, allá por los 700 a.C., para permitir enterrar a la madre y el feto en forma separada, pasando por lo que fue tal vez la primera cesárea científica, que es gracias al milanés Eduardo Porro, nada tiene que ver con la fumata, el que hacía una cesárea extraabdominal y amputaba el útero porque la causa de la muerte era el sangrado y la hemorragia y la infección que provenían del útero. Así todo, él consigue en esa época un éxito, pero la razón de mortalidad era alrededor del 25% materna y la neonatal por ahí andaba. No quiero cansarlos con números, era un poquito menos, pero por ahí andaba. Así que en 1876, fines de 1800, es cuando se empieza a hacer esta cesárea ya más científica. Hasta nuestros días, merced a una gran adelanto de la medicina, de los antibióticos, de la anestesia, de la sepsis, de la antisepsia, etcétera, etcétera, logramos que esta operación, que era una operación para salvar la vida de la madre o el feto, la transformamos en un problema de salud pública, en una verdadera epidemia. Y algo hablaron acá de dinero, no me acuerdo ahora cuál expositor, creo que fue Luca, pero eso es muy importante, porque el reparto del presupuesto de salud habitualmente, la torta, como decimos, lo que a veces hemos gerenciado alguna parte de salud, es la misma. Y si nosotros gastamos una porción más grande en determinada cosa, va en detrimento de las otras.
Y acá se dijeron cosas muy importantes y, no sé, quisiera tomar algunas. El problema de la cesárea no son ni los gemelares ni las pelvianas. Olvídense de eso, si quieren. Estoy exagerando para estimular la discusión. ¿Por qué? Porque la pelviana es 2%, los gemelares 1, 2%, un poquito más ahora con la inseminación. El problema de la cesárea es una combinación fatal entre lo que pide la usuaria inducida por el médico y lo que el médico quiere hacer por factores económicos. Y discúlpeme la dureza, soy médico, también y sé lo que es eso, pero no existe, como ya fue bien demostrado, y después quisiera terminar, si da el tiempo, con 3 diapositivas después de que se abra la discusión, no existe ninguna razón médica que explique esta tan elevada prevalencia de la cesárea en nuestra región. Quiero hacer una salvedad, y que tenemos un problema extra nosotros que no lo tiene Europa y que no lo tiene el desarrollo. Latinoamérica es un mosaico muy grande, pero muy grande. Entonces nosotros tenemos países con necesidades insatisfechas de cesárea. Por ejemplo, Haití, por ejemplo, Honduras, tienen menos del 10%. Altas tasas, la razón de mortalidad materna más alta de la región es Haití por lejos. Pero ¿cuál es el problema? El problema de esos países es la falta de acceso de la población a los servicios de salud. Porque se cobra todo en poblaciones muy pobres. Yo no estoy en contra de que se cobre, no me peguen, por favor. Pero lo que quiero decir es que en poblaciones, Haití es el país más pobre de la región. Y es en el que el acceso de la mujer a los sistemas de salud está más complicado. Entonces nosotros tenemos países, si quieren Haití, Honduras o ciertas regiones de otros países que no quiero nombrar, que tenemos un déficit de cesárea, menos del 10%, y tenemos el resto de América Latina un poquito más desarrollada, por decirlo así, o en vía de desarrollo, que tiene un exceso de cesárea fundamentalmente acompañado del aumento de la cesárea que no tiene indicación médica. Nosotros teníamos en CLAP, en el Centro Latinoamericano de Perinatología, más de 2 millones de casos analizados con la historia clínica perinatal, y la prevalencia de cesárea que más aumenta es la sin indicación médica, que es que ahí está inmersa el pedido de la paciente más. Se mostraron métodos muy interesantes. El método DON, yo tuve la suerte, cuando todavía era director del CLAP, de estar aquí en la UPS y trabajar con ellos, y promovimos que hicieran en el CEMIC, me acuerdo, una práctica. No tan evolucionado el sistema como el que vimos aquí, pero le quiero decir una cosa, el método DON, que es maravilloso. Es impresionante la diferencia entre un forceps y el método, pero en América Latina la cesárea ya está decidida a esa altura. La cesárea no se decide en el expulsivo, se decide antes de que comience el trabajo de parto. Y ese es el problema. El problema es ahí donde tenemos que trabajar. Y esta, de nuevo, insisto, es una asociación fatal, porque en las encuestas de Estados Unidos dice que la mujer considera que después de las 35 semanas es normal y absolutamente normal para el niño y la madre que nazca un bebé. Por lo tanto, están estimulando la interrupción precoz, con lo que vimos acá, el desastre que es eso antes de las 39 semanas y por vía cesárea. Entonces aquí hay que trabajar con la usuaria, hay que trabajar educando a la usuaria en una punta, y por el otro lado volviendo, y ahí me permitan que recuerde a algunos de mis maestros, el profesor Calderón Barcia y Ricardo Schwartz, a lo que es la atención del parto fisiológico, porque los médicos nos olvidamos del parto y las usuarias creen que la cesárea es mejor. Por lo tanto, si no logramos compatibilizar estas dos cosas, vamos a seguir contando, que estamos muy bien, los felicito a todos, brillantes presentaciones, no quiero, porque si yo lo hubiese hecho lo mismo, hubiese encarado, de hecho, lo he hecho en el Congreso de FIGO sobre epidemiología de la cesárea, y es mucho lo que dijo el doctor Visser, o sea que no hay ninguna diferencia. El problema acá es cómo estamos encarando
este resultado. Si me permiten, presento las últimas. Perfecto. Va a presentar las diapositivas. A ver, Nicolás, a ver si puedes ahí conectar. Nicolás es asistente de dirección. Vamos a dejar las preguntas para la segunda sesión, porque en la segunda sesión termina el tema cesáreas. Entonces las preguntas, y en honor al tiempo, cierra acá la discusión y todos vayan pensando qué es lo que quieren preguntar. Bueno, gracias, Liliana. Ahí está con mi nombre las tres últimas, porque lamentablemente las tenía todas y en la rapidez no pude pasar. Igual que mientras tanto le comento que nosotros junto con EICOC y con la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, que es ahora donde yo estoy trabajando como director ejecutivo, hemos presentado, se los puedo dejar porque no lo traje en diapositiva, un decálogo de cómo reducir la operación cesárea. Pero déjenme mostrarle esto porque esto es parte de nuestro trabajo cuando estaba en la OMS y en la OPS. Aquí ven dos gráficas. La de arriba es la relación entre la mortalidad materna y la tasa de cesárea. Por ejemplo, en el eje de las ordenadas, o sea, las verticales, mortalidad materna en el de arriba. Gracias. A ver cuál es. El de arriba, aquí ven, mortalidad materna, aquí tasa de cesárea, aquí mortalidad neonatal, tasa de cesárea. Fíjense la gráfica, las dos hacen lo mismo, para ser rápido. El punto menor de mortalidad materna como de mortalidad neonatal es alrededor de 19 a 20% de cesárea. Esto fue una base de datos de la Organización Mundial de la Salud que trabajamos intensamente y que en el 15 salió esta publicación. Estos son, cada puntito es un país, imagínense que hay muchos países. Después, cuando más se incrementa la tasa de cesárea, acá 20, 30, 40, no hay modificación de la mortalidad materna y no hay modificación de la mortalidad neonatal. Es decir, que si yo hablo de Haití, que tiene menos de 10, tengo que incrementar la cesárea, tengo que incrementar el acceso, pero si yo hablo de Argentina, que tiene alrededor de 30, no tengo que disminuirla. Es decir, esto se llama tailoring de la asesoría técnica, o sea, hacer una asesoría técnica a medida del país que lo necesita y no masivamente. Si vemos las dos últimas, a ver si yo puedo pasar, ¿no? Ahí está. Esto sería la conclusión, para que ustedes lo tengan para la discusión. ¿Y por qué digo que necesito hacer una reflexión? Porque nosotros estuvimos en aquella famosa reunión que salió el consenso del 15% de cesárea. Estaba el doctor Schwartz y yo, en OMS. Y hoy reconocemos que es baja. Entonces esta sería hoy lo que es. La tasa de cesárea más del 20% a nivel poblacional probablemente no es aceptable a nivel poblacional. Por debajo del 5, 8, 10% hay complicaciones maternas, caso de Haití, caso de Honduras. Y probablemente haya algún subgrupo muy especial que merezca tasas, pero no poblacional, algún subgrupo mayores del 20%. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber cuánto estamos excedidos en los valores. Y le estoy hablando de gente que, por ejemplo, trabajó con el monitoreo. Yo me formé con Caldeiro. John y Caldeiro introdujeron el monitoreo en el mundo y fueron los primeros en reconocer que la monitorización intraparto no mejoraba el resultado perinatal. Fue una sorpresa, fue un golpe muy duro para nosotros en esa época, en el 78, pero hay que reconocerlo, la nueva evidencia muestra otra cosa. Y por último, se me pasó de largo, y por último, yo creo que los obstetras estamos equivocados si pensamos que la cesárea es absolutamente segura. Ya vieron y van a ver lo terrible que es solucionar los acretismos placentarios y demás complicaciones que luego van a venir a las otras mesas con sangrado. Yo quisiera decirle a ustedes que todo lo que es cirugía de control de daño, mientras yo hice clínica privada o en el hospitalaria, jamás la vi. Y ahora es casi el pan nuestro de cada día.
Es decir, los muchachos dejaron de aprender cómo atender un parto, pero saben cómo ligar las arterias, poner un taponaje, etcétera, etcétera. Que no digo que esté mal, pero digo que hemos cambiado, porque no hemos olvidado de la prevención, de cómo prevenir el acretismo es preveniendo la cesárea. ¿Cómo prevenimos la cesárea? Enseñando parto, asistencia al parto fisiológico. Los pediatras también están equivocados si creen eso, porque ya vieron las complicaciones neonatales, y yo les dejo aquí, que no las voy a leer, las 10 estrategias propuestas por nosotros, donde está la educación, el uso del partograma, con las nuevas, no las 2 horas famosas, es muy diferente de acuerdo en el momento en que estemos la cesárea, para poder ser aplicado. Y lo que dije al principio, nosotros hemos cambiado de una operación salvavidas, digamos, por decirlo así, a un problema de salud pública y que cuesta mucho a los países y a nuestras mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pesina. Excelente, como siempre, el análisis. Luego te compartiremos estas 10 recomendaciones. Ahora vamos a hacer un break para el café. Pueden salir al café y luego...